Buenas noches y bienvenidas a nuestro estudio de 365 días con Jesús, semana número 42. Esta es la introducción al Nuevo Testamento, pero no sin cubrir un poquito la información que en la Biblia nos han ofrecido acerca del tiempo intertestamentario. ¿Ok? El periodo intertestamental abarca desde las últimas palabras de Jehová por boca de Malaquías hasta la llegada de Juan el Bautista. Ese periodo, llamado post-exilio, el exilio de Babilonia, ¿se acuerdan? Contiene registros históricos que alumbran la escena para la llegada del Mesías. Las profecías de Daniel se confirman en los cambios precisos de poderes mundiales. ¿Se acuerdan? Babilonia derrotada por los persas derrotados por los griegos y los griegos derrotados o destronados por Roma. Y el Mesías a punto de nacer. Con 400 años de espera se rompe el silencio con el llanto glorioso de un recién nacido. Emmanuel está en la escena. María ha hallado favor del Señor y con ella se cumple la promesa del nacimiento de la semilla de la mujer, del cual hemos hablado una y otra vez, que se encuentra ¿dónde? ¡Wow! ¡Yeah! Bueno, esta mujer que no ha conocido hombre está encinta por el poder del Espíritu Santo. Ella está a punto de dar a luz a la luz del mundo. El pueblo se encuentra disperso por el mundo conocido, pero la familia escogida se encuentra en perfecta posición para el nacimiento anunciado en Belén. Palestina, la tierra prometida, ahora dividida, y aquí les tengo un mapa para poder tener la ayuda visual, ¿ok? Judea está en el norte, todo esto es Palestina, todo esto es Israel, ¿verdad? Está dividido ahora, Judea en el norte, Samaria en el medio y Galilea en el sur, ¿ok? Entonces, ellos están bajo el poder de Roma después de más de 300 años de influencia tanto persa como griega. Con el pueblo de Dios influenciado intensamente por el mundo, el hebreo no es más el idioma popular. Los nuevos idiomas en boca del pueblo judío son arameo y griego. Con el pueblo disperso por el mundo conocido y la imposibilidad de adorar en el templo de Jerusalén, nace la idea de las sinagogas. La sinagoga reemplaza en los ojos del pueblo el lugar de encuentro entre el pueblo y su Dios. ¿Será que Dios está posicionando todo para la promulgación del Evangelio? Con la dirección de los sacerdotes locales no autorizada y las enseñanzas de los rabís y escribas, nuevamente el pueblo se encuentra mezclado entre las naciones vecinas y con su luz, totalmente apagada ante un mundo de oscuridad. Tanto los caldeos, los persas, los griegos, como los romanos han dejado una herencia cultural que reta toda la identidad y la creencia de Israel. Clave número 1, un pueblo dividido. Con el pueblo reuniéndose por separado, de acuerdo a su conveniencia, en las sinagogas nace una idea y un comportamiento sectario. La Torá, ¿qué es la Torá? Es también el Pentateuco. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos también como los libros de la ley, ¿verdad? Escritos por Moisés, inspirados por el Espíritu Santo. La Torá se encuentra compitiendo. Miren lo que estaba sucediendo en este tiempo de 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? La Torá
que era la ley para ellos, estaba compitiendo con documentos de origen humano. La primera compilación de escritos que el pueblo recibe como autoridad equivalente a su ley se llama la Midrash. La influencia de los rabís y escribas locales está en competencia con la autoridad única y divina de las Santas Escrituras, de las cuales ha dependido el pueblo inconsistentemente durante su existencia. Detrás del telón, cuando hablamos nosotros en la clase acerca de detrás del telón, es lo que realmente está pasando en los ojos de Dios, o sea, en el plan de Dios. Porque siempre hemos hablado que obviamente el plan de Dios va por encima, porque Dios es soberano y Él ha creado la tierra con su propósito. Él tiene un plan. Ahora, después hay el plan humano, las cosas que van sucediendo por acá debajo, pero este plan humano nunca va a poder usurpar el plan de Dios, nunca va a poder interrumpir el plan de Dios. Ahora, Dios es capaz de sacar de este plan todo chueco algo recto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando acerca de detrás del telón o detrás de la escena, es lo que en realidad está sucediendo, ¿ok? Entonces, regresemos a esa porción de la cual estaba hablando. A ver, detrás del telón es una manera más, o sea, lo que está pasando. El hecho de que el pueblo de Dios está aceptando documentos de origen humano y que está compitiendo con su propia ley, empezando con estos documentos llamados Midrash, ¿ok? Detrás del telón es una manera más como Satanás, el enemigo de nuestras almas, que obviamente ha estado presente desde el principio, ¿ok? Cómo él continúa retando el carácter de Dios con el fin de confundir a un pueblo obstinado a través de la imitación. La imitación. En inglés la palabra sería counterfeit. ¿Ok? El enemigo siempre, como él no es creador, obviamente ve lo creado y trata de imitarlo en una forma muy buena. Yo, por ejemplo, no puedo ni sacar los billetes de 100 en Perú. Yo no se me pasa cualquier cosa. Si me dan uno falso, al menos que sea algo súper obvio, yo lo voy a tomar, ¿verdad? Otras personas que conocen el billete bien, inmediatamente me dicen, ¿pero no lo sientes? No lo siento porque no lo conozco de esa manera. Entonces, el enemigo está siempre tratando de imitar, ¿ok? Entonces, la única manera de protegerte es de conocer la verdad. No hay otra manera, ¿ok? No hay otra manera. Entonces, esto es lo que está pasando detrás del telón, ¿verdad? ¿Ok? Desde esta época hasta el día de hoy, nada ha cambiado. En los siglos después de Cristo, tenemos varios ejemplos del mismo ataque. No hace mucho, ¿no salió el Da Vinci Code? ¿Qué es eso si no es una imitación pobre? Para el que conoce la verdad, lee ese libro y dice, oh, hello, ¿verdad? Pero para el que no conoce, se siente todo como, oh, did you? No, ¿tú no viste que parece que María Magdalena tenía...? Pero como la mayoría no conoce la verdad, entonces best seller. Personas han dejado la fe. ¿Se dan cuenta? Por una simple y pobre imitación del enemigo que debe estar, pero matándose de risa de lo simple que es tirarnos un huesito por ahí y cómo el resto de la gente se va correteando tras algo tan obvio para el que conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, durante el reinado de Roma fueron los escritos, por ejemplo, papales. ¿Qué pasa cuál es el problema con los escritos papales de los papas? ¿Ok? El problema es que no pueden ser elevados a la autoridad divina de la palabra de Dios. ¿Ok? No es que no puede haber buen contenido en los registros papales. No es eso. Es el hecho que ni los registros del Papa, ni los registros de los rabís del tiempo cuando Jesús vivía, pueden ser elevados al nivel de la Santa Escritura. ¿Me dejo entender? O sea que ese es el problema de elevar. Pero hoy por hoy, el profeta Pepito está viniendo y él dijo tal cosa, al nivel de la autoridad de la palabra de Dios. Porque el profeta Pepito dijo, ¿verdad? Es lo mismo hoy día. Es
¿No se dan cuenta que es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol? Sino que es diferente grupo de... ¿Te dan cuenta? O sea, los que cambiamos somos nosotros, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, de levantar al nivel de la autoridad de la Santa Escritura. Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, la gente, una cintita en su brazo. ¿Qué significa eso? Kabbalah, ¿verdad? Kabbalah. ¿Ok? ¿Qué es Kabbalah? ¿Qué es? Miren, yo lo saqué, yo sabía un poquito, pero lo saqué directamente de este website, ¿no? Y dice, fíjense que es material. No es nomás el ponerte el esto y seguir a Madonna. No. Miren, se han escrito un gran número de libros cabalistas. Empezando, fíjense hasta dónde se van. Empezando por Abraham, el patriarca, que escribió un libro cabalista, obviamente, 4000 años atrás, quien escribió un libro llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación. La siguiente obra importante es el libro Zohar, escrito en el siglo II de nuestra era. Al Zohar le siguen las obras del Rabí Isaac Luria Ashkenazi, el Ari, reconocido cabalista del siglo XVI. Miren cómo va avanzando, ¿verdad? Y mira, acá es una información como que cubre toda la creación del mundo. El siglo XX presenció la aparición de las obras del cabalista Rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashman. Obviamente le dije el nombre mal. ¿Ok? Entonces, chicas, si han decidido que la palabra de Dios, si Dios les ha dado la convicción, porque eso viene del cielo, que la palabra de Dios es divina y sin igual. Si han estudiado la palabra de Dios y se dan cuenta de la consistencia de estos autores, de estos 40 autores en un periodo de 1600 años. ¿Saben cuántas veces la Biblia está en constante ataque? Y de teólogos que saben 1000 veces más que nosotros. Y nadie la ha podido tumbar. Ese sí que es el bestseller de toda la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, o decides que ella es quien ella misma dice que es, ¿verdad? O te vas a dejar engañar por el último blog, o el último website, o el último todo, ¿verdad? Entonces, o eres partícipe de todo y es un cóctel espiritual del cual tú quieres beber, pero la palabra de Dios es sin igual. Ella es Santa Escritura y fue cerrada. Se escribió la última vez que hubo algo así, fue en el 95 después de Cristo, no se compuso completamente hasta el 303, vamos a ver más adelante, y ahí quedó la cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a la clave número 2, los apócrifos. Había un poquito incluido acerca de los apócrifos en la Biblia que nosotros utilizamos. Entonces, mientras yo no conozco mucho de los apócrifos, más de que son 14 y que no todo el cristianismo histórico los acepta, no que los han sacado de la Biblia en los últimos 500 años, 300 años. Hay muchos como los griegos ortodoxos y otras líneas de cristianismo que nunca aceptaron estos escritos como canon, como inspirados por Dios. ¿Que tienen valor? De repente tienen valor. El primero de Macabeos, segundo de Macabeos, sabiduría. ¿Pueden tener valor? No, nadie dice que no tienen valor. Pero no podemos elevarlos si es que no han pasado por el canon que todo el mundo aceptó. Ahora, nosotros estamos estudiando los 66. ¿Qué tenemos en común? Si alguien quiere estudiar los 14 y decirnos por qué piensan que esos deberían, como Tabit y todos esos, bueno, allá cada persona tiene su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, los apócrifos. ¿Quién determina si los apócrifos son escritura sagrada o no? Los 66 libros de la Biblia fueron aceptados por todos los cristianos de distintas denominaciones como sagradas escrituras mediante una medida llamada el canon. Los primeros 39 libros que componen el Antiguo Testamento fueron canonizados por los judíos. Ahora, chicas, yo tengo como una lógica en mi cabeza. Yo digo, si la iglesia no nace hasta que Cristo, Pedro es el primero que dice, tú eres el Cristo, y Jesucristo contesta, basado en lo que acabas de decir ahí, en esa roca, en lo que acabas de comentar, que no te lo reveló hombre, sino Dios, basado en eso construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella. ¿Amén? Ok, entonces,
Entonces yo digo, ¿cómo, o sea, qué autoridad tiene la iglesia de canonizar escritos que fueron antes de Cristo, en el tiempo intertestamental? Qué difícil eso, parece un tartamudo. Intertestamental, ¿ok? No entiendo, y es una lógica que yo misma nomás me pregunto, ¿verdad? O sea, ¿por qué la iglesia, que no nace hasta que después de que Cristo da su vida por ella, determina qué puede ser canon en el Antiguo Testamento? Si los judíos cerraron su canon en Malaquías, no entiendo. Esto es una opinión personal, una lógica en mi mente, ¿ok? Entonces, vamos. Dice, los primeros 39 fueron canonizados por los judíos. Nosotros no teníamos nada que pintar ahí. A quienes le pertenece esta porción de las Santas Escrituras, aún antes de que se formara la iglesia. Los 27 restantes que componen el Nuevo Testamento fueron canonizados de la siguiente manera. Clave número 3. El canon. ¿Qué significa el canon? El canon significa la medida. La medida, nada más. El canon es la medida, ¿ok? Ahí en esta página, godquestions.org, que es buenísima, ¿ok? Yo jalé esta información que dice así: la palabra canon proviene de la regla, de la ley, que se utilizaba para determinar si un libro se ajustaba a una norma, ¿ok? En cuanto a la medida o norma utilizada para determinar cuáles libros debían ser considerados como escritura, el verso clave para entender el proceso y propósito y quizás la oportunidad en que se dio la escritura está en Judas 3, en el Nuevo Testamento, donde dice que la fe cristiana ha sido una vez dada a los santos. La fe cristiana ha sido una vez dada a los santos en el tiempo y la era apostólica, ¿verdad? Entonces, puesto que nuestra fe es definida por la Escritura, Judas está diciendo esencialmente que la Escritura fue una vez dada para el beneficio de todos los cristianos, ¿ok? ¿No es maravilloso saber que no hay manuscritos escondidos o perdidos aún por encontrarse? Que no hay libros secretos, solo familiares para un pequeño grupo, y que no hay personas vivas que tengan una revelación especial para requerirnos hacer un viaje al Himalaya para ser iluminados. ¿Ok? Podemos estar confiados en que Dios no nos ha dejado sin un testimonio. El mismo poder sobrenatural que Dios usó para producir su palabra también ha sido usado para preservarla. ¿Amén? Entonces, el Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este salmo establece que la totalidad de la palabra de Dios es verdad. Comenzando con esa premisa, podemos comparar los escritos fuera del canon de la escritura y ver si ellos pasan la prueba. ¿Me dejo entender? O sea, cuando tú sabes cuál es la medida, entonces tú puedes agarrar uno de los libros, puedes pasarlo con la medida y ver si pasa, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, la Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Es otra cosa. O sea, si hoy por hoy tú ves un material que dice algo contradictorio con la Biblia, que dice, tú sabes, no, bueno, Jesucristo dice que era Dios, pero que no sabe. Entonces tú puedes medir que eso no entra dentro del canon. ¿Me dejo entender? Mira, tú tienes que pararte tú tienes que tomar alguna posición para que el resto de las cosas sean mentiras. Si tú no te paras en que hay una verdad absoluta, entonces quiere decir que tú piensas que la verdad es relativa. Entonces si la ves de acá, se ve azul. Pero si la ves de acá, se ve roja. Pero si la ves de acá, es naranja. La verdad no puede ser relativa, porque todos podríamos estar de acuerdo que matar a un niño sería horroroso, ¿verdad? Entonces la verdad la verdad es objetiva, no es relativa. Bueno, depende, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar en estas cosas. Tienen que meditar en lo que ustedes han aceptado como verdad. Hay personas que viven basado en el hecho de que la tolerancia es la verdad, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar, porque me parece sumamente importante. Ya en la edad que estamos nosotros ya debemos estar pensando esas cosas, ¿verdad? Entonces, este salmo ya dijimos, ok,
Como un ejemplo, la Biblia afirma que Jesucristo es Dios, y ahí les doy bastantes citas para que ustedes mismos lo vean, ¿ok? Sin embargo, muchos textos extrabíblicos, fuera de la Biblia, que aseguran ser escritura, argumentan que Jesús no es Dios. Por ejemplo, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Hablan de Jesús como hijo de Dios, mas no como Dios. Entonces ahí nos estamos encontrando en algo grave, ¿verdad? Cuando existen claras contradicciones, lo establecido en la Biblia es lo único digno de ser confiado, dejando a los demás fuera de la esfera de la Escritura. En los primeros siglos de la Iglesia, algunas veces los cristianos eran muertos por poseer copias de la Escritura. En aquellos días los libros estaban en pergaminos individuales, no combinados juntos en una encuadernación como lo es actualmente, ¿verdad? A causa de esta persecución, pronto surgió la pregunta: ¿cuáles libros son dignos de morir por ellos? Algunos libros pueden haber contenido dichos de Jesús, pero fueron inspirados, como se establece en 2 de Timoteo 3:16. Los concilios de la Iglesia jugaron un papel en el reconocimiento público de un libro como inspirado en su escritura. ¿Ok? A lo largo de los primeros siglos de la Iglesia, pocos libros fueron alguna vez cuestionados, y la lista fue básicamente establecida por el 303 después de Cristo. Los escritos apócrifos de la Iglesia Católica Romana no cumplieron con la norma. Estamos hablando de los apócrifos, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho antes. No cumplieron con la norma, simple y sencillamente, ¿verdad? Y quedando fuera de la definición de escritura aceptada por toda la Iglesia, ¿ya? Y nunca fueron aceptados por los judíos. Eso ya se los había dicho. La mayoría de las preguntas acerca de cuáles libros pertenecen a la Biblia tenían que ver con escritos del tiempo de Cristo y posteriores. La iglesia primitiva tenía un criterio muy específico a fin de considerar a los libros como parte del Nuevo Testamento. Este incluía el libro fue escrito por alguien que fue un testigo ocular de Cristo. Pasó el libro la prueba de la verdad. Concuerda con otro libro ya aceptado como escritura. Los libros del Nuevo Testamento que fueron aceptados por la iglesia han resistido la prueba del tiempo, y la ortodoxia cristiana los ha adoptado con pequeños cambios por siglos. La confianza en la aceptación de libros específicos se remonta a los receptores del primer siglo, quienes ofrecieron testimonios de primera mano para avalar su autenticidad. Más aún, el tema sobre el final de los tiempos que trata el libro de Apocalipsis y la provisión de añadir las palabras, de añadir a las palabras del libro en 22:18, sostiene firmemente que el canon fue cerrado al tiempo de su escritura en 95 después de Cristo. ¿Ok? Chicas, ¿quién tiene ese teléfono? Pero ya, agárrenlo y páguenlo, porque es como algo que no se va a pagar solito. ¿Se dan cuenta? ¿Quién? Sí, es como una alarma que tiene alguien vibrando. Roma en control. Roma en control. Chicas, por favor. ¿Ok? En el año 63 a.C., los romanos invadieron Jerusalén bajo el liderazgo del general Pompeyo. En el año 48 a.C., Pompeyo fue derrotado, y al año siguiente Julio César designó a Antípater Herodes como tetrarca de Galilea. Herodes ganó el favor del pueblo judío al restaurar nuevamente el templo de Zorobabel, que fue destruido por Antíoco Epífanes. Yo quisiera tener el tiempo para hablar de este hombre, pero no lo tengo. Pero yo se lo sugiero que averigüen quién es Antíoco Epífanes. Él ha sido, como decir, Hitler. Él es considerado por algunos hasta el anticristo, ¿verdad? No es mi posición que él es el anticristo, pero definitivamente él fue un hombre impresionantemente malvado. ¿Ok? Es en este templo que veremos a Jesús dedicado como bebé y creciendo en gracia delante
del resto de la humanidad. Es durante este periodo que veremos la introducción de varias sectas judías como los esenios, que son radicalmente píos, los celotes, que son abiertamente rebeldes, los herodianos, que son activamente políticos, los samaritanos, que están aquí en el medio, ¿verdad?, que son la religión híbrida. ¿Se acuerdan cuando los judíos se mezclaron con los asirios en el tiempo del cautiverio, más o menos por el 722 por ahí, y que salió la raza de los samaritanos? Y acuérdense que los judíos tienen como, no, peor que gentiles son los samaritanos, porque son parte de ellos, pero no son puros, ¿verdad? Entonces, ellos adoran a Yahvé, ¿ok? Y tienen aceptación del Torah, ¿ya? Ahora, los fariseos, quienes creen en la resurrección, ¿ya? Y luego tenemos los saduceos, que no creen en la resurrección, ¿ok? Tanto los fariseos como los saduceos serán los que más reten a Jesús cuando venga a traer vida eterna al mundo perdido. El Sanedrín, siendo el tribunal más alto de los judíos, estará compuesto por hombres de estas sectas y será la corte que más adelante encontrará culpable y merecedor de muerte a Jesús. Clave número 5. Una voz, he estado esperando tanto tiempo para decir esto, una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista. Juan el Bautista, wow. Juan el Bautista. Ok, han pasado 400 años desde la última vez que Israel oyó la voz de su amo. ¿Volvería a hablarles en algún momento? ¿Qué pasó con las profecías de aquel Mesías que vendría a gobernar sobre el trono de David? ¿Dónde está la esperanza de Israel? Dios en su misericordia está a punto de romper y lo hará por medio de un hombre quien comparte paralelos importantes con protagonistas de la historia de Israel. Por ejemplo, Juan el Bautista e Isaac. ¿Se acuerdan el segundo patriarca? ¿Ok? Fíjense lo que dice Lucas 1 en versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Se acuerdan del primer sacerdote, el hermano de Moisés? Aarón. Y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Se acuerdan? Al igual que Abraham y Sara, Elisabet y Zacarías eran de edad avanzada y necesitaban una intervención milagrosa para concebir. Dios rompe el silencio de tantos siglos y envía a un ángel para anunciar el nacimiento antes del nacimiento, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista y Jacobo, ¿se acuerdan? El mellizo de Esaú. Ahora acá hay otro paralelo. Lucas 1, en el versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan fue llamado, ¿por qué digo que es parecido a Jacob? ¿Se acuerdan el pleito en el vientre de la mamá de los mellizos? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y que Dios le dijo a ella, desde antes de que nacieran, lo tocamos en Malaquías, ¿se acuerdan? Que a Jacob amé, a Esaú aborrecí, él escogió a Jacob y para que él fuera la línea de Israel, ¿verdad? Luego le cambia el nombre. Entonces, Juan fue llamado desde el vientre de su madre, igual Dios habló de Juan
a su nombre, lo que él iba a hacer, las grandes cosas que él iba a hacer cuando Juan todavía estaba en el vientre de su madre. Y hace igual con cada uno de sus hijos. ¿Ok? Entonces, Juan tenía un llamado antes de nacer y aún más la garantía de ser lleno del Espíritu Santo para cumplir con su misión. Dios lo escogió con gran propósito y por esto no solo compartiría el gozo de anunciar la llegada del Mesías, pero también el sufrimiento al ser el primer mártir en el nombre del Mesías. ¿Verdad? Clave número 6. Zacarías rompe su silencio. Lucas 1, empezando el versículo 67, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito, imagínense, después de tanto silencio, son 400 años. Miren las generaciones que han venido y han pasado en la historia y no supieron nada, no escucharon nada de Jehová. 400 años. ¿Ok? Y Zacarías, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué significaría esto para nosotros si no hubiésemos estudiado el Antiguo Testamento? ¿De qué profetas, de qué luz en tinieblas nos hablas? ¿De qué Salvador? ¿De qué? Y acabamos de cruzar al Nuevo Testamento. ¿Ha cambiado la historia en absoluto? Para nada. Entonces, durante el silencio que tuvo que guardar Zacarías, ¿se acuerdan que él, por cuestionar, entró le agarraron su lengua, o sea, como que Dios mandó que no podía ni hablar hasta que naciera, ¿verdad? El bebé. Entonces, durante el silencio que tuvo que guardar Zacarías hasta que naciera su hijo Juan, es obvio que Dios le confirmó no solo quién era Juan, pero quién venía justo después de él, ¿verdad? Entonces, clave número 7. Nace un niño, pero hijo nos es dado. ¿Les hace recordar algo? Al igual que en el caso de Zacarías, una joven llamada María recibe la visita de un ángel. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerdan? Y reinará sobre la casa de Jacob, un poquito más atrás, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Los judíos religiosos conocían la ley y los profetas. Dentro de las claves que Isaías, ¿se acuerdan cuando Isaías estaba vivo? Él nos dio muchas claves del Mesías. Estamos hablando más o menos 700 años antes de lo que está sucediendo ahorita. Para que tengan un concepto en su mente, ¿ok? Un contexto, perdón. Entonces, Isaías había dejado muchas claves, ¿no? Dentro de las claves que Isaías había dejado, se encontraba una que debe haber saltado en la mente de María, trayendo seguramente tanto gozo como asombro, ¿verdad? Isaías 9:6, para recordarles, que decía así la profecía mesiánica: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra profecía acerca del hijo de David sobre el trono para siempre. Segunda de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre, este es Dios hablando, y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, hablando de David, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el primer rey, ¿se acuerdan? ¿Ok? Al cual quité de delante de mí, de delante de ti, perdón. Y será, ahí está, para David, acá va. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Jesucristo, veremos continuamente en el Nuevo Testamento que a Jesucristo se le llama hijo de David. Inclusive una persona común y corriente dice, hijo de David, por favor, ve por mí, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque él es el prometido del linaje, ¿se acuerdan? Entonces, María sabe que su hijo será hijo de Dios, heredero del trono de David y su Salvador. Lucas 1:47, María hablando dice, y lo que se llama Magnificat, ¿ok? Ustedes lo pueden ver, Lucas 1 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Ok? Lucas 2 nos registra que Jesús nace en Belén para confirmar la profecía de ¿quién? De Miqueas. Porque Miqueas nos había dejado dicho en 5:2 así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? Y sabemos que José y María, por ir a registrarse, tuvieron que salir de donde estaban e ir a Belén, porque los dos eran de la línea de David y tenían que ir, pero era porque Jesús tenía que nacer en Belén para confirmar lo que Dios había dejado escrito. ¿Amén? Entonces, interesante, más que interesante, ¿no? Entonces, Jesús nace bajo la ley y es preciso que sea tanto circuncidado como presentado en el templo. Con su llegada al templo recibimos dos testimonios personales por parte de dos siervos fieles. Primero, Simeón, ¿lo vieron? Lucas 2:25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Qué fiel, ¿verdad? Porque después de tantos años, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Después estaba Ana, la profetisa. Lucas 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que una evangelista, o sea, ya hablaba ella del niño a todos los que venían, ¿verdad? Aunque el pueblo en general no había oído la palabra de Jehová, Dios aún seguía hablándole a sus siervos fieles. Esto es un gran consuelo para cada uno de sus siervos. Al menos lo es para mí. Dios aún habla a sus siervos. Clave número 8. Hijo de Dios, hijo de hombre. Es importante que tomemos en cuenta que Cristo es alguien muy particular.
Jesús es el Hijo de Dios, pero es también el Hijo de la mujer. Jesús es el único ser humano que está naciendo de distinta simiente. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Él no es heredero de Adán, porque él no va a nacer, él va a nacer del Espíritu Santo. O sea que aquí no hay semilla humana, ¿verdad? Por eso que él tenía que nacer de un vientre virgen, porque él tiene que venir sin pecado. ¿Se acuerdan? Sin el ADN sucio, ¿verdad? Como todos los que venían por la línea de Adán. Jesús es Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una mujer. Jesús es el único que tiene dos naturalezas, al menos hasta el momento. Una divina y una humana. En una combinación de 3 evangelios tenemos tanto la genealogía humana como la divina de Jesús. El apóstol Juan nos provee la genealogía divina de Jesús, abriendo su registro con un paralelo de nada menos que Génesis 1:1. Y él dice, en el principio, para introducir a Jesús. Esta información provee la preexistencia de Jesús y comprueba que Él es el Mesías. El hecho de que Jesús llega a la tierra en el año 1 antes de Cristo, 1 después de Cristo, el mismo año, ¿ok? No quiere decir que recién viene a existencia, como lo dicen algunas sectas, ¿ok? Jesús es parte igual en esencia con Jehová, que es Dios el Padre, ¿ok? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El propósito del libro de Juan, estoy hablando de Juan porque en nuestra lectura nos tocó, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el propósito del libro de Juan lo conocemos en Juan 20:30. Esta es la razón por cual Juan, el apóstol Juan, dejó escrito su evangelio. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿ok? Pero estas, todo lo que él nos dejó, todo lo que el evangelio de Juan registra, Juan mismo dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Cristo es la palabra griega para Mesías, que es hebrea, ¿ok? Hebreo, Mesías, Cristo, griego, la misma palabra, el ungido, ¿ok? Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ahora quiero ver Juan 1:1, esta porción que él nos dio, porque es casi mi favorita de toda la Biblia, si no me equivoco, pero bueno, ahí bueno, Romanos, no sé. Ok, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo en griego es la palabra logos, ¿ok? Y dice, y sigue, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Recordemos que la audiencia de Juan es primordialmente judía, pero de influencia griega. Cuando él utiliza la palabra logos, él está comunicando que Cristo es la expresión completa, la expresión total, ¿ok? De Dios para la humanidad, ¿verdad? Él dice, o sea, sus palabras, todo su movimiento, todas sus expresiones, todo lo de Jesucristo es una expresión perfecta. Es como Dios es invisible. Entonces, en Cristo estamos viendo lo visible de Dios. Este es el logos, ¿ok? Entonces, Juan nos dice que este verbo estaba en el principio de la creación y que este verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto pone a Jesús no solo presente en la creación, pero más aún responsable de la creación, Dios con nosotros. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué tan importante es Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús? De repente ahora vamos a poder tener tiempo para Él.
cuando veamos qué tan importante. Voy a volver a repetir eso. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Isaías 42:5, para hacer un paso para atrás, decía así: así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Regresamos a Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso quiere decir que Cristo tomó un cuerpo. Él se vistió. Así como yo me pongo esta blusa, ¿ok? Cristo se vistió por completo. La totalidad de Dios, Él la encerró en un cuerpo humano. ¿Y nosotros seguimos pidiendo milagros? Yo me caigo para atrás de solo pensar eso, ¿verdad? Entonces, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense Hebreos, ahora tirando hacia el futuro un poquito, Hebreos 2:12, hablando de Jesús. Miren qué precioso. Dice, diciendo, Jesucristo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Imagínense. No solamente nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, pero después de la caída, Dios se hizo en la imagen de nosotros, tapándose, cubriéndose con un cuerpo para poder llevar la pecaminosidad de la humanidad a la cruz y poder morir bajo la ley sin haberla quebrantado y poder justamente pagar por los pecados de la humanidad. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿ok? Entonces, dice así, y librar a todos, miren, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Se acuerdan cuando hablamos por qué Satanás estaba tan lleno de ira contra la humanidad? Porque él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la humanidad, no, a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados, Precioso. Clave número 9. Jesús antes que Juan. Fíjense algo que verifica también la preexistencia, ¿ok? El apóstol Juan utiliza las palabras del primo de Jesús, que es Juan el Bautista, y nos dice, en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, ¿va? Porque Juan vino primero, 6 meses antes, y después vino Jesús. Pero él dice, mira, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, fíjense la profecía de Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, ¿ok? Elizabeth, su madre, estaba embarazada cuando María fue a visitarla, ¿se acuerdan? Juan el Bautista confirma en sus palabras que aunque Jesús nació después que él, Jesús era antes, porque Jesús
fue desde siempre. Amén. Clave número 10, la humanidad de Jesús. ¿Ok? Fíjense, la audiencia de Mateo, del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es netamente judía. Por lo mismo, él inicia su registro o evangelio con la genealogía humana de Jesús. El pueblo de Israel depende de muchas claves importantes para la identificación de su Mesías. Por eso es importante que vean el rastreo desde Abraham hasta Jesús. Dios le dijo a Abraham que él sería padre de la fe. Abraham es el patriarca del pueblo judío, y el pueblo judío descendencia del Mesías. ¿Se acuerdan cuánto hemos hablado de que si para ti, al final de un testimonio, vamos a decir que alguien murió y te dejó una herencia, ¿no? Y ahora tener que calarte 60 horas de todo lo que van a leer. Pero si tú estás seguro que al final de esa herencia hay algo para ti, yo estoy segurísima que te lo vas a calar. Te lo tienes que calar. Porque si tú no estás, ¿quién va a estar ahí para representar y decir, yo soy, como te llames? ¿Verdad? Cuando digan, bueno, y para Pepita Gómez han dejado, el que falleció dejó $20 millones. ¿Y tú no estás? Tú sabes cómo se van a pelear el resto por lo tuyo, ¿verdad? Entonces, por eso que les he dicho que las genealogías son importantes, porque verifican el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? Vida eterna. ¿Hay algo más grande? ¿De qué te sirven $20 millones si no tienes vida eterna? ¿Verdad? Entonces, vamos rapidito. Ya estamos a punto de terminar. Mateos 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¡Wow! Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz y Boz engendró a Ruth, a Obed y a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Se acuerdan? Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor engendró a Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer a Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María. Imagínense, así aún el padrastro de Jesús estaba en la línea de David, ¿verdad? ¿Ok? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Bendito sea Dios. Clave número 11. Aún José, como les dije, era de la línea de David. ¿Ok? Ahí tienen, para que ustedes lo repasen, porque yo ya se los dije. Lucas 3, 23b al 38. Porque a mí yo me quedo de espaldas. No, pero José también era de la línea de David. María también era de la línea de David. ¿Ok? Aunque Cristo es hijo de Dios, ¿verdad? Pero no se le escapa un detalle. A Dios no se le escapa un detalle. Por eso que Él se digna de dejarnos 66 libros que siguen pasando. Y ay, pero eso es pasado por manos del hombre. ¿Y tú qué crees? ¿Que Dios no puede preservar su palabra? Por favor. ¿Ok? Entonces también les digo, Lucas 2, 4, ahí para que verifiquen. Y clave número 12, para cerrar el estudio de esta noche. Rechazo de los judíos, puerta abierta para los gentiles. Buenas noticias. Aunque el pueblo de Israel no ha estado esperando ansiosamente la llegada del Mesías, ellos no lo reconocen. Sus expectativas están a punto de costarles el próximo exilio inesperado, que hasta el día de hoy son 2000 años. Porque aunque hay judíos que creen en Jesús, como nación están en pausa. ¿Verdad? Romanos 11, si quieren leer al respecto. ¿Ok? Juan 1:10, seguimos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante entender que aunque toda la humanidad ha sido creada por Dios,
la relación de padre e hijo la tienen solo aquellos que por fe han recibido a Cristo como Salvador. Esto quiere decir que el resto del mundo, sin importar a qué religión pertenecen, son hijos del maligno. Es fuerte eso, chicas, pero yo estoy enseñando la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, veamos una ampliación de la explicación de aquellos que son hijos de Dios por fe en Cristo. Una ampliación. El versículo 13 dice, los cuales, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados, esa palabra es nacidos, no son engendrados de sangre, o sea, la primera naturaleza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que todos nacemos primero, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, ni por su voluntad propia, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien decide a quién Él adopta. Él adopta. ¿Sabes qué? Los hijos de Dios son adoptados. Son adoptados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mediante Él, Él nos ha adoptado. Y yo se los voy a mostrar ahorita en Efesios. El apóstol Pablo nos explica en mejor detalle. Por eso que la palabra entera de Dios es maravillosa. Porque cuando algo no te queda claro, créeme que hay algo más. ¿Ok? Va así. El apóstol Pablo nos explica en mejor detalle cómo nacen los hijos de Dios en su carta dirigida a los creyentes. Cuidado con no saber a quién se dirigen las escrituras. ¿Ok? A los creyentes en la ciudad de Éfeso nos dice así. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La explicación por boca del Espíritu Santo mediante el lapicero de Pablo. Conclusión: la luz del mundo ha llegado al mundo para cumplir con todo lo que el Padre ha ido prometiendo y repitiendo en los últimos 2000 años. El enfoque está en que este bebé, quien obviamente ya ha superado a cualquiera que pretendía ser el Mesías, ¿ok? Una virgen ha dado a luz en Belén. Dios ha abierto los cielos para anunciar su llegada a nada menos que pastores rechazados y fieles siervos de Jehová. Y fieles siervos de Jehová han confirmado que este es el gran Mesías. Veremos cuántas profecías llegará Jesús a cumplir para verificar una vez por todas que Él es el Salvador. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de poder cruzar desde el Antiguo Testamento, pasando por el tiempo intertestamental y llegar al Nuevo Testamento y darnos cuenta que aquí ni siquiera hay una coma. Aquí no hay nada. Esto es la misma historia. La misma historia. Y por todo esto estamos eternamente agradecidas por haber permitido, por habernos dado el querer como el hacer para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en todas las partes que necesitamos aún someternos a ti, en todos esos lugares que todavía están con rechazo contra ti. Ten misericordia, oh Dios. Pero si hay personas aquí que no te conocen de esa manera, Señor, haz caer las escamas de sus ojos, haz abrir sus oídos espirituales, oh Dios. Rompe y quebrante esos corazones y dales un corazón de carne por ese corazón de piedra con el que nacieron por naturaleza. Ten misericordia de estas almas, Señor. Permite el don del arrepentimiento para que puedan conocerte y saber, Señor, que tú eres la vida eterna. Te amamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.